Como digo, después posiblemente de 8 meses vamos a repasar los 5 puntos del Evangelio y creo que realmente es un tiempo maravilloso para hacerlo. Cuando nos preguntan qué es el Evangelio, podemos responder que es la buena noticia de que hay salvación para un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos preguntan qué es el Evangelio, podemos decir que es la buena noticia de que hay salvación para un pecador. Y esto solamente a través de la cruz del Calvario. Vemos nosotros que hay 5 puntos en los que definimos nosotros el Evangelio. Y vamos a ir paso a paso en esta noche, como cada cierto tiempo lo hacemos. Y podamos pensar por un momento cuál es el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Alguien por ahí está diciendo mi mujer. Pero el problema del hombre no es ni su mujer, ni el problema de la mujer es el hombre, sino que la gente cree que hay muchos problemas que son vitales en la vida diaria. Y algunos creen que la solución para el problema del hombre se responde con dinero. Y muchos podrían decir, sí, lo que me falta realmente es dinero. Y alguna persona también diría, sí, es verdad. No, con dinero hasta baila el mono, ¿no? Con dinero se hace todo. Sin dinero no se hace nada. Otras personas podrían hablar sobre la autoestima, que está muy de moda durante los últimos 30 años por lo menos. Y alguien diría, necesitamos solucionar el problema de autoestima en el hombre. Porque el problema del hombre es esa autoestima tan baja con la que camina constantemente, porque puede estar en un lugar de éxito, puede tener realmente reconocimiento público, pero sin embargo en su soledad se mira al espejo y se siente un gusano, se siente una mosca, se siente un viejo amaestrado, alguna cosa así. No sé qué tipo de palabra podemos decir para realmente llegar al meollo de cómo se siente la gente diariamente. Y de repente podríamos poner una grabación todos los días en la mañana, y cuando nos despertamos prendemos la grabación y dice, hoy es tu día de éxito. Hoy es tu día de éxito. Y sigues avanzando la grabación y después te dice, y eres hermosa. Eres hermosa. Etcétera, 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 etcétera. Hoy todo va a ir bien. Y pues simplemente hasta podríamos decir que la grabación nos dice, ahora repite conmigo, todo va a ir bien hoy día, todo va a ir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ni el problema real es el dinero, ni el problema real es la autoestima, ni la falta de hijos, ni la falta de matrimonio, ni la falta de casa propia, ni ninguna otra cosa semejante. Porque nadie, por tener baja autoestima, se va al infierno. ¿O han visto más o menos la escena de Dios recibiendo a la gente hacia el infierno? Decía, vete al infierno por feo, vete al infierno por enano, por flaco, por gordo, por canoso, por sin pelo, con pelo, por pelo negro, por amarillo, por negro, por café. ¿Se puede imaginar más o menos Dios mandando al infierno a la gente porque se cree cualquier cosa y se siente mal con lo que es? La gente se va al infierno, la gente no se va al infierno por ser soltero. Sí, no, pastor, ya tengo 65 años y sigo soltero, me voy al infierno. Nadie se va al infierno por no encontrar pareja. Pastor, ya son años y años que oro, proclamo, reclamo, cancelo, pacto, hago todo y sigo soltero. Me voy al infierno, pastor. Nadie se va al infierno por no tener descendencia, pero sí nos vamos al infierno por causa del pecado. ¿Cuántos dicen amén? El problema en el Evangelio es el pecado. El problema en el Evangelio es el pecado, porque solo por causa del pecado uno termina en el infierno por la eternidad. Segundo, no solamente uno va al infierno por la eternidad, sino que de yapa, por decirlo así, la ira de Dios permanece sobre uno constantemente en su vida. Porque la ira de Dios está sobre los pecadores.
Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vuelvo a repetir. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5 dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El problema es el pecado en el Evangelio, porque ofende la santidad de Dios, porque nos envía directamente al infierno y porque permanecemos bajo la ira de Dios constante y nos espera la ira venidera. Es muy importante que tomemos atención de estas razones por las cuales en el Evangelio el pecado es el problema. El pecado es el problema porque ofendemos la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. ¿Y esto qué significa? La repetición en las Escrituras muestra esa urgencia de atender lo que se está diciendo. Está magnificando lo que se está diciendo. Está dándole la suma importancia a lo que se dice. Es como cuando alguna esposa está despidiendo a su marido y le dice, no llegues tarde, no llegues tarde, no llegues tarde. ¿A ver? Cuando hablamos en la Escritura y decimos santo, 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 en verdad está diciendo eternamente santo, magníficamente santo, infinitamente santo. El pecado ofende la santidad de Dios, por eso es el problema en el Evangelio. Ofender la santidad de Dios por causa de nuestro pecado. Podemos mirarnos a nosotros mismos y decir, Dios es santo, 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 pero nosotros somos pecadores, pecadores y pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, primero, la santidad de Dios es ofendida por causa del pecado. Segundo, la ira de Dios está sobre las personas que pecan, como hemos leído estas escrituras en Romanos. La ira de Dios está sobre ellos. Y luego algo que no les gusta hablar en las iglesias porque no vende, el infierno está esperando por los pecadores. Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez leo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Mateo 10:28, Jesús, cuando está enviando a predicar a los apóstoles, les dice algo muy importante. Ellos tenían temor porque estaban yendo a predicar y sabían que lo más seguro es que les iban a matar. ¿Cuántos saben que es verdad? Digan amén. Ellos sabían que si predicaban el Evangelio, que Cristo les estaba enviando a predicar, ellos iban a morir. Iban a ser perseguidos y asesinados. Y el Señor Jesús les dice algo bien importante. Y no temáis, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno. Otra vez dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? De Dios. De Dios. Dios es el que toma la vida del pecador y la manda al infierno. Satanás no es aquel que la Divina Comedia cuenta que es aquel que está llevándose a gente al infierno, sino que el juicio de Dios sobre los pecadores es el que les lleva al mismo infierno, y la ira de Dios está manifestada en el propio infierno contra los pecadores. Otra vez dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Realmente estamos hablando de un problema. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí alguien decía, Dios, me falta plata. Y alguien está diciendo hoy día, Dios, no te preocupes de la plata, pero no me mandes al infierno. Alguien está diciendo, puedo quedarme soltera, pero quita tu ira de mí, Señor. ¿Cuántos están creyendo que es verdad? Que este es el problema. Por eso cuando nosotros estamos compartiendo de Cristo a otras personas, no van a escuchar de parte mía, de parte de Tito o de parte de algún hermano en la iglesia o hermana en la iglesia que les comparte el Evangelio. No van a escuchar algo como, ven a Cristo, Él te prosperará. No lo han escuchado y no lo van a escuchar. No escuchan que ninguno de nosotros está diciendo, ven a Cristo. ¿Sabes qué? Dios te va a sanar, es seguro. Porque aunque Dios prospere y Dios sana, su prioridad ni es prosperidad, ni es sanidad. Eliseo murió de la enfermedad que él tenía. Y los héroes de la fe de Hebreos 11, que puedes leerlo, están ahí en la misma lista, aquellos pobres. Héroes de la fe en Hebreos 11, pobres. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Jesucristo y del Evangelio, entonces decimos a la gente, como hemos dicho en la reunión pasada, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, porque si no se arrepienten de sus pecados, están ofendiendo la santidad de Dios, la ira de Dios está sobre ustedes y el infierno es lo que les espera. Y no podemos predicar de otra manera, porque seríamos necios y faltos de amor cuando la gente está camino al horno y va a morir de una forma que no termina. Y va a ser atormentada de una manera interminable. Y seríamos faltos de amor si no le decimos, necesitas arrepentirte y convertirte, porque la ira de Dios está sobre ti, el infierno es lo que te espera, porque sigues ofendiendo la santidad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Alguien dirá, mal día para venir. Es buen día. ¿Cuántos dicen amén? Es buen día. En medio de esta noticia terrible, tremenda noticia, esta parte de la buena nueva es la mala nueva. La mala nueva es que el hombre no puede salvarse de la ira de Dios, del infierno, porque mientras tanto que Dios es santo, 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 somos pecadores, pecadores, pecadores. Por eso vino Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vino Cristo. El problema en el Evangelio es el pecado. Y la única solución es la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La única solución es la cruz del Calvario. Un hombre, un predicador de Europa de hace muchos años, estuvo predicando por muchos días en una campaña evangelista
Estuvo predicando por muchos días y no paró de hablar del pecado, del infierno y de la ira de Dios. Pasó posiblemente 3 noches enteras en la campaña hablando de la ira de Dios, hablando del infierno y de ofender la santidad de Dios y las consecuencias de todo esto. Alguien decía seguramente que los que ya se habían ido, se habían ido aterrorizados, y alguien hubiera dicho, sí, qué mala pedagogía del predicador. Qué ofensivo, la gente no ha venido a escuchar esto. Y seguro que la gente no vino a escuchar eso. Pero aún seguían multitudes día tras día escuchando el mensaje. Y el último día de la campaña evangelista, este hombre dijo, ahora quiero saber quién quiere venir a la cruz, a los pies de Jesús, para ser perdonado, para ser perdonada y recibir salvación. La historia cuenta que fue una gran multitud que pasó llorando desesperada. Así como en la primera predicación de Pedro, donde la multitud, después de escuchar que ellos eran responsables de la muerte de Cristo por causa de su pecado, empezaron a levantar su voz y a decirle a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta condenación tan grande que hay sobre nuestras vidas? Y la respuesta de Pedro fue, bautícense, crean, confiesen su nombre, bautícense, conságrense. Y ese mismo día dice que fueron bautizados muchos. Necesitamos nosotros, en medio de lo que estamos compartiendo, ser claros que el escapar del mensaje de Dios respecto al problema verdadero del pecado no nos libra de la condenación. No importa cómo nos hagamos a los locos o de repente corramos tan lejos, el mensaje del Señor seguirá siendo el mismo. Estamos ofendiendo la santidad de Dios, la ira está sobre nosotros, la ira vendrá también sobre nosotros al final y terminaremos en el infierno por eternidad. El mensaje será el mismo. Ese es el problema tuyo y mío que debemos enfrentar diariamente. Por eso, corramos a los pies del Maestro, que es la única solución para nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es la solución, primero porque es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Dios perfecto y santo debe condenar al pecador y debe mandar al infierno, debe estar su ira sobre el pecador. Y Dios mismo se hace hombre y dice claramente la palabra de Dios, que Él mismo cargó tus pecados, mis pecados en sí mismo, para que la ira de Dios, en vez de caer sobre nosotros, caiga sobre Él mismo, Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén? Es agradable porque Dios el Padre se agrada porque hay un puro santo sin mancha que está cargando todas las culpas de los hombres. Hay alguien que está pagando el precio. Es suficiente, no solamente agradable a Dios, sino suficiente. Es suficiente porque es una vez y para siempre. Es una vez y para siempre. El catolicismo romano tiene una práctica en la comunión que una y otra vez está matando a Cristo y otra vez está sacrificando a Cristo y se está sacrificando a Cristo. Por eso se cree que tanto el pan y el vino es la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo, que una vez más es partida, una vez más es sacrificada por causa de los pecados. Pero la palabra de Dios no dice eso, sino que dice que fue un sacrificio una vez y para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Jesús no tendrá que morir otra vez. Cuando nosotros compartimos el pan y el vino, lo hacemos como dice la palabra, en memoria de Él.
en memoria de Él, en memoria de su sacrificio. Pero es suficiente, porque ni tú ni yo podemos añadirle nada más a este sacrificio. Algunos hemos caminado religiosamente y hemos tratado de aumentarle algo más a este sacrificio. ¿Cómo lo hemos hecho? Oh Dios, aquí estoy, Señor. Tú sabes cuántas buenas obras yo hago, Dios. Tú sabes que tengo un buen corazón. Desde niñito tenía un buen corazón. Hasta mi madre lo decía. Nadie en el colegio decía lo mismo, ni el regente, ni el director, ni la profesora, pero mi madre decía que yo tenía un buen corazón. Dios te consta. No hay corazón bueno que podamos añadirle a la cruz del Calvario. Es suficiente la cruz. Si añadimos algo nosotros, dice la Escritura que son trapos de inmundicia. Queremos añadir alguna obra de bondad al lado de la cruz. Señor, tu sacrificio más mis buenas obras. Y la Biblia las llama obras que son un trapo de inmundicia. Algo sucio. Algo sucio. Algo detestable. Algo que huele mal. Es suficiente. ¿Cuánto dicen amén? Es suficiente. Presenta justo al hombre respecto a su pecado. Presenta justo al hombre respecto a su pecado. Y es importante que tú puedas tener el conocimiento claro al respecto de esto. ¿Cómo somos? Somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Somos aceptados por medio del amado. Por lo tanto, Dios me está presentando justo a través del sacrificio de Cristo delante de su presencia. Por eso cuando oramos, nuestras oraciones cruzan el techo. Por eso cuando clamamos, Dios escucha nuestro clamor. Porque somos aceptos en el amado. Su sacrificio nos presenta justos delante de Dios sin serlo. Y nos libra de toda condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? No hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Podamos entender muy claramente. Los que estamos en Cristo hemos depositado toda nuestra confianza en la cruz del Calvario. Los que estamos en Cristo hemos depositado toda nuestra confianza en la cruz del Calvario. Señor, tu cruz es suficiente para que un pecador como yo pueda tener paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? De eso está hablando la Escritura. Podamos depositar entonces nuestra confianza total en la cruz del Calvario. Pero los que están en Cristo, para los que están en Cristo no hay más condenación, pero los que están en Cristo, los que han depositado toda su confianza en Cristo. ¿Y cómo se evidencia? Los que me aman guardan mis mandamientos. No es por nuestros mandamientos, por los mandamientos de Dios, perdón, ni por cumplir los mandamientos de Dios que realmente tenemos paz con Dios. No es que estamos lejos de condenación porque guardamos los mandamientos, sino que los que guardan los mandamientos de Dios evidencian que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Evidencian que están en Cristo. ¿Hay alguno entre nosotros que no ha pecado? Si alguien está dispuesto a decir que no ha pecado, estamos listos para apedrearle. Todos hemos pecado. Empezando por mí, todos hemos pecado. Si tendríamos que presentar cada uno de nosotros nuestros pecados hoy, frente a frente, empezando por mí, sería totalmente avergonzado. No tengo capacidad de presentar mis buenas obras y mi santidad para ser aprobado por Dios. Pero si tú y yo podemos decir, no tenemos condenación, porque Jesucristo pagó el precio por mis pecados. Y la evidencia de que estoy en Cristo es que amo guardar sus mandamientos. Es la evidencia y no el requisito para salvación. ¿Cuántos dicen amén? No es el requisito para salvación guardar sus mandamientos, sino que es la evidencia de que realmente estoy en Cristo, por lo tanto no hay condenación más en mí. Hay un instrumento
Hay un instrumento que hace que la cruz, vamos a utilizar la palabra, sea eficiente para poder librarme de toda condenación por causa del pecado. Hay un instrumento que hace eficiente a la cruz para que mis pecados realmente sean perdonados, para que no esté más en condenación, y esta es la fe. El problema es el pecado, la única solución es la cruz, y la fe es el instrumento dado por Dios para que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en que el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. La fe. Uno puede tener fe en cualquier cosa y no importa. Me acuerdo que alguien decía, ¿sabes qué? Yo no creo en el diablo. Ya me imagino al diablo riéndose a carcajadas al otro lado, y a mí qué me importa, seguramente decía el diablo. Alguien decía, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios esté aquí, porque no lo siento. Y seguramente Dios decía, lo siento, pero donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuándo dicen amén? Porque no importa que nosotros creamos en lo que creamos para que las cosas sean o no sean. La avestruz hace eso. Cuando está siendo atacada dice, no creo que hay león, no creo que hay león, y mete su cabeza. ¿Y cómo termina la avestruz? Al horno, ¿no? Así termina. Porque no importa que no vea al león, no importa que cabe y meta su cabeza dentro de la tierra, el león está allá afuera, por decir el león, el tigre. No aplaudan por si acaso del tigre. No importa quién esté afuera, la avestruz mete su cabeza al fondo, pero igual quien esté afuera va a devorarle. Pero la fe que salva viene de Dios. La fe que salva viene de Dios y es dada al hombre para que pueda salvarse. No es un tema de repetir como locos, yo creo, yo creo, yo creo. Roguemos al Señor, autor y consumador de la fe, que nos dé fe para creerle. ¿Cuántos dicen amén? Roguemos al Señor, autor y consumador de la fe, que nos dé fe para creer en la cruz como algo suficiente para tener paz con Dios, estar libre de condenación y del infierno. Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, perdón, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Esto no de vosotros. La fe no es nuestra. La fe no vino de nosotros. ¿Han escuchado a la tía Chunti por ahí de repente diciendo, ay, no sabes la fe que tengo? Todo lo que yo creo sucede. Todo lo que yo oro sucede. Lo que le pido me da. Tengo una fe. Viva yo. ¿Han escuchado algo así a la tía Chunti? La gente está creyendo en su fe, se vanagloria de su fe, cree que la fe viene de sí mismo o de sí misma, está orgulloso de su fe. Pero la fe que salva no es esa. No es creer en la fe, yo creo en la fe. La fe tiene poder, no, la fe no tiene ningún poder. La fe no tiene ningún poder. En quien creemos es aquel que tiene todo el poder. Cuando dicen amén. Y la fe que Él nos dio, la fe que Él nos dio, puede salvarnos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podamos entonces decirle al Señor, Señor, el problema es el pecado. Mi problema es mi pecado.
que me está llevando camino al infierno, que ofende tu santidad todo el tiempo. Por eso tu ira está sobre mí y la ira venidera también. Señor, dame fe para salvarme. Señor, dame fe en la cruz como suficiente sacrificio para mí, para que no tenga más condenación, sino paz contigo. ¿Cuántos dicen amén? La santificación es la evidencia en el Evangelio. La santificación es la evidencia en el Evangelio. No por ser santos nos salvamos, porque si no yo estaría perdido. Otra vez, no por ser santos nos salvamos, sino cada uno de nosotros estaría perdido o perdida. La santidad es la evidencia. ¿Se acuerdan? Guardar los mandamientos es la evidencia de que uno está en Cristo. Así la santidad evidencia en el Evangelio que uno ha depositado esa fe que Dios le ha dado en la cruz del Calvario para ser libre de toda condenación por su pecado. ¿Está clara la explicación? ¿Amén? ¿Está clara la explicación? La santidad entonces es la evidencia de aquellos que han depositado esa fe que Dios les ha dado en la cruz del Calvario, teniendo la certeza de que es suficiente para que no vivan en condenación por causa de su pecado. ¿Está bien? O un tercer concepto más podemos hacer. La santidad. La santidad. Podemos decir primero entonces que el nuevo nacimiento hace que nuestras vidas se aparten del pecado. Hace muchos años que conozco gente cristiana y yo mismo he sido uno de los que ha practicado otro tipo de evangelio y he creído que realmente el que no estemos bajo condenación significa que podemos pecar. La palabra de Dios no nos dice eso, sino que dice que la evidencia realmente es esa santidad cuando hemos depositado nuestra fe en la cruz del Calvario y empezamos a vivir como aquellos que se han apartado del pecado. Romanos 6:22 dice lo siguiente. Romanos 6:22 dice lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Apartados del pecado. En 1 de Juan 3:9 dice la Escritura lo siguiente. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Necesitamos diferenciar, muy importante, práctica de pecado y pecado. Práctica de pecado y pecado. Si decimos nosotros que no tenemos pecado, ¿le hacemos a Dios? Mentiroso. Entonces, ¿cómo puede ser si está diciendo que no podemos pecar porque hemos nacido de Dios? El contexto está claro. El que practica el pecado. Aquel que no practica el pecado, evidencia que Dios esté en su vida. La mujer adúltera encontrada en adulterio es presentada delante del Señor en Juan capítulo 8 y en el versículo 11 vemos lo siguiente. La mujer adúltera es presentada delante de Dios. ¿Para qué? Para probarle. Querían probar a Jesús. Y traen a una mujer encontrada en acto de adulterio. ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde están aquellos
que querían apedrearte? ¿Dónde están los que te condenan? Versículo 11 del capítulo 8 dice, ella dijo, ninguno, Señor, no hay, no están acá. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Y qué continúa? Vete y no peques más. No le dice el Señor, ahora que has sido salvada, perdonada por mí, donde yo ya no te condeno, entonces ahora eres libre. Tú puedes entonces adulterar menos, poco a poco. Tienes que adulterar menos, ya eres de la cumbre. No te olvides de ofrendar, diezmar, no te olvides de servir en la iglesia, pero ahora eres de la cumbre, adultera menos. ¿Han escuchado algo así en la Escritura? La Escritura dice con claridad, ni yo te condeno, ándate y no peques más. Nosotros en el Evangelio no podemos manejar otro tipo de vida. No podemos decir, ¿sabes qué? Realmente Dios me ha dado fe para creer en la cruz del Calvario. He depositado mi fe en la cruz del Calvario y ahora, después de que he recibido este don de la fe para depositar esta en la cruz como suficiente por mis pecados, ahora estoy luchando con mis áreas débiles. Entonces, poco a poco, en un proceso lento, me estoy apartando del pecado. Poco a poco me estoy apartando del pecado. La Escritura que dice que el que robaba no robe más. O dice también poco a poco. Antes robabas de $1000, ahora 800. Luego 500. Pero no dejes de diezmar, ¿no? Y después $50, después $10. No dice eso la Escritura. Dice, el que robaba no robe más. El que robaba no robe más. Y cuando está hablando de dar, dice, cuando estés yendo al alfolí para dar, ¿qué hagas? Si tienes algo contra tu hermano, anda y arregla las cuentas con él. No traigas tu ofrenda. No la traigas. Porque estás ofendiendo a Dios por doble partida. Primero, porque no te apartas del pecado. Y segundo, porque quieres coimear a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Apartados del pecado. No cometamos el error de los religiosos. Oh pastor, yo estoy 30 años en la iglesia. Aleluya. Diezmo, ofrendo, sirvo en la iglesia, pero mi área débil son las mujeres. No sabe cómo me gustan las mujeres. Mi mujer tiene una paciencia conmigo en cada que me pesca. No cometamos el error. ¿O sabes qué? El Señor ha cambiado mi carácter. Antes ajos y cebollas a mi mujer todo el día. Ahora la trato de filistea, circuncisa. Ya he mejorado mis palabras. No nos engañemos. No es el dejar el pecado un proceso de largo tiempo. Ya me puedo imaginar en una consejería algún hermano que me diga o alguna hermana que me diga, pastor, no entiende mi marido, no entiende mi marido. Yo le he dicho, ya nos hemos convertido a Cristo, ya estamos cerca del Señor. Yo solamente voy a bailar una vez al mes. Es una chupa cortita. No entiende. Antes me chupaba todos los fines de semana, bailaba todos los fines de semana. Es una vez al mes. Le he prometido, el próximo año que nos hemos convertido ahora, cada 6 meses va a ser. Después será cada año. Hasta le he dicho, si quiere me acompaña. Ese tipo de evangelio está viviendo la gente, donde no hay decisiones frente al pecado porque no conocen el evangelio. Oh pastor, no sabe mi mal humor. ¿Sabe qué? Me he convertido a Cristo y ahora tengo mejor humor. Antes era insoportable todos los días, ahora 2 días a la semana soy insoportable.
No podemos manejar conceptos de abandonar el pecado ni paulatinamente, ni poco a poco, ni nada por el estilo. Cuando nos acercamos a Cristo, abandonamos el pecado. El que robaba, no robe más. No hay quien te condene, yo no te condeno, dice el Señor, pero ándate y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Vemos nosotros a Juan escribiendo al respecto del pecado. Y está hablando muchas cosas respecto a obedecer al Señor. Andar como Dios quiere. Y en primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Otra vez dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, yo tengo agüita, no se quede con agüita. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otra vez dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo leen hoy día los cristianos esta escritura? La leen así. La leen: hijitos, pequen no más, porque abogado tenemos en Jesucristo. No dice eso la escritura. Hijitos, os escribo ¿para qué? Para que no peques. Y si pecan. Otra vez, excepción. Excepción. Abogado tenemos en Jesucristo. Y si pecas, abogado tienes en Jesucristo. Hermanos, si no fuera así, ay de mí. Si no tendría abogado cuando peco, ay de mí. Pecado, excepción en el creyente. La excepción del creyente. Porque no dice la escritura: pequen no más, abogado tienen en Cristo, sino no pequen, pero si pecan, abogado tienen en Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias por su abogado? Amén. Gracias, Dios. Realmente has puesto abogado delante de ti, que está siempre intercediendo por nosotros. La santidad entonces está relacionada a abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Y está relacionado también a las buenas obras. La santidad está relacionada a las buenas obras. Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Efesios 2:10 leemos lo siguiente, Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las buenas obras son lo cotidiano. Todos los días estamos haciendo buenas obras, pero el abandonar el pecado es algo inmediato. Abandonar el pecado es algo inmediato. Otra vez, no digo que no pecamos, sino que abandonamos nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Abandonamos nuestro pecado. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y nosotros depositamos nuestra fe en la cruz del Calvario por causa de nuestro pecado, entonces abandonamos nuestro pecado. Segundo, nos llenamos de buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso no tenemos gloria. Por eso no tenemos gloria. No es nada que ver contigo, gloria. No tenemos gloria por causa de que las buenas obras que hacemos, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que si hice algo bueno, Dios lo preparó. Y es más, lo que dice la Escritura es que ni siquiera lo bueno que debemos hacer lo hacemos, sino que siempre estamos en deuda. Nunca hicimos todo lo que debíamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nunca hicimos el bien completamente de lo que deberíamos hacer.
Y apenas lo poco bueno que hacemos, Dios lo preparó de antemano también para que lo vivamos, para que lo hagamos. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el abandonar el pecado es inmediato. Me convierto a Jesucristo, Dios me ha dado esa fe para depositarla en Jesucristo. Soy libre de toda condenación, el infierno no es mi fin, por lo tanto, abandono el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios habita en mí, es lo que hemos leído al principio. Porque si Dios está conmigo, definitivamente abandono el pecado. Y si peco, abogado tengo en Jesucristo. Segundo, en la santidad, las buenas obras son algo que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por lo tanto, ni gloria tengo de las buenas obras porque Él las preparó de antemano. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, la semejanza de Cristo que va unido a todo lo demás. En la santidad, entonces, está el apartarse del pecado, las buenas obras y la semejanza de Cristo. Cada uno, cuando realmente está en el Evangelio, empieza a caminar tras las huellas del Maestro. ¿Cuándo dicen amén? ¿Hemos cantado alguna vez como Él yo quiero ser? Alguna vez hemos cantado, yo quiero ser como tú, Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Porque seguimos las pisadas de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Repasemos, santidad, apartados del pecado, buenas obras y semejanza de Cristo para nosotros. ¿Qué dice Efesios 4, 11 al 13? Efesios 4, 11 al 13 dice que Él mismo constituyó a los ministros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos sirvan, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la semejanza de Cristo, a un varón perfecto. ¿Cuándo dicen amén? Entonces la semejanza de Cristo es parte de la santidad, las buenas obras son parte de la santidad, y el abandonar el pecado es parte de la santidad. ¿Qué es la santidad en el Evangelio? La evidencia de que Dios nos ha dado la fe para creer en la cruz, depositar toda nuestra confianza en la cruz como el pago por nuestros pecados, para tener paz con Dios, para no tener más condenación, sino vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, el fin en el Evangelio es la vida eterna. El problema en el pecado, la solución, la cruz, la fe, el instrumento de Dios, la santidad, la evidencia, y el fin, la vida eterna. El problema del pecado nos llevaba al infierno. La cruz solucionó este problema y nosotros en vez de al infierno estamos yendo detrás de la vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? El pecado nos llevaba al infierno, ahora la cruz nos ha dado un camino que va hacia la vida eterna. El peligro hoy en día para cada uno de nosotros es entender que el fin del Evangelio es casa propia, auto nuevo, éxito, prosperidad y una autoestima bien elevada. Otra vez digo, el problema es que entendamos que el Evangelio, en el fin del Evangelio, hacia la meta del Evangelio, es prosperidad, salud garantizada, auto 0 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es el pecado porque nos manda al infierno, la cruz nos libra de toda condenación. El problema es el pecado porque nos lleva eternamente a la condenación. La cruz es la solución que nos lleva eternamente al gozo del Señor en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia dice, ven Señor Jesús. No dice, Señor, espera que tenga casa propia, espera que tenga hijos, espera que me case, espera que tome ese lado de Buenos Aires, no, que vea la Torre Eiffel. Señor, espera que vaya a Tierra Santa. El creyente, la iglesia, no está diciendo, Señor, espera. Está diciendo, ven, Señor Jesús. ¿A quien tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Mi alma te anhela, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cada creyente está anhelando la vida eterna. Porque el que ama este mundo y las cosas de este mundo es enemigo de Dios.
Y esto no significa que uno no pueda tener nada o no gustarle nada, pero significa que si realmente tus metas reales están en esta tierra, tienes un ancla para quedarte. Pero si realmente has conocido a Jesucristo, tu alma anhela estar con Él eternamente. Y yo quiero irme con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a querer quedarse el creyente en esta tierra de aflicción? ¿Cómo puede ser que ver después de los frutos de su propio pecado va a querer seguir consumiendo? ¿Cómo un creyente va a querer seguir viviendo en esta vida de aflicción donde las noticias en su gran mayoría son desastres, muertes, violaciones, sufrimientos, y todavía algunos cada vez participamos más del sufrimiento de otros? Porque, ojo, la Biblia dice que somos pecadores, por lo tanto pocas víctimas existen. No estamos de víctimas. Nuestro pecado trae sufrimiento a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la meta del creyente es vida eterna, porque no amamos este mundo ni las cosas del mundo. Decimos, ven Señor Jesús. Porque aquel que no aborrece su propia vida no puede ser de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos la vida eterna, porque mejor sería realmente, como dijo el Señor, perder un ojo, una pierna, una mano, pero irnos al cielo, a quedarnos en medio de nuestro pecado de cuerpo entero y terminar en el infierno así. ¿No dijo el Señor eso? La prioridad del Señor no es nuestro bienestar en la tierra. La prioridad del Señor es salvar almas y llevárselas con Él al cielo. Por eso dijo lo que dijo. Es mejor quitarme una mano, un ojo, una pierna, lo que sea, con tal de no seguir pecando contra Dios, irme al cielo, que de cuerpo entero irme al infierno. Anhelamos la vida eterna y es el fin en el Evangelio, porque ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Amamos la vida eterna y anhelamos la vida eterna los creyentes por medio del Evangelio, porque no somos ciudadanos de este mundo, sino celestiales. Porque no somos ciudadanos de este mundo, sino celestiales. Amamos la vida eterna y esperamos la vida eterna como el fin del Evangelio. Porque Dios nos dijo claramente que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Y por otro lado, estamos preparados por el Señor para vida eterna. Y es Dios el que terminará la obra que Él ha empezado y podremos irnos con Él para siempre. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El problema es el pecado en el Evangelio. La única solución es la cruz del Calvario. La fe viene de Dios, no de nosotros, para hacer que realmente la cruz sea donde depositamos nuestra confianza y no en nosotros, en el Evangelio. La santidad es la evidencia de que realmente la cruz es suficiente para nosotros. La santidad evidencia que somos de Él. Y la vida eterna es el fin en el Evangelio. Ponte de pie, vamos a ver.